1, 0, y de ahí pues solamente podemos disparar esto otra vez T1 y ya estaríamos en este vector de acá. Y este ya es un vector de marcado final. La idea es que es una combinación que ya no es viva, ya no podemos disparar nada más después de eso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ya vimos que aquí cambió el árbol de cobertura. Si le ponemos en el modo de simulación, aquí en Animate, por ejemplo, ahora lo que hace es que nos dice, o nos pone en rojo cuáles son las transiciones que están habilitadas para poder ser disparadas. Si podemos disparar T0, podemos disparar T2. ¿Sí? Para dispararlas podemos seleccionar una simplemente con el mouse. Por ejemplo, si disparo T0, y ahí se ve la evolución de las marcas. ¿Sí? Ahora me dice otra vez, ok, puedes volver a disparar T0 o puedes disparar T2. ¿Sí? Si por ejemplo disparamos T0, nuevamente, ya me dice, ok, llegaste a un marcado que es el 0, 2, 0, 0, bueno, 0 es el lugar, ¿sí? 1, 0, 2, 0, 0, y ya no se puede disparar nada. Esa es una de las ramas que veíamos ahí en un bloqueo. Si por ejemplo cambiáramos un poco la estructura de la red, vamos a salir de modo de animación, vamos a poner una transición ahora por acá. Y vamos a poner por acá. Entonces ya lo que hice fue precisamente generar una especie de bucle que se puede hacer entre las marcas. Vemos por ejemplo en qué cambia, si vemos las clasificaciones, entonces ok, máquina de estado no, etcétera, red simple, ¿verdad? Vemos sus matriz de incidencia. Pues ya vemos que obviamente aumentó una transición más, vemos en la matriz de incidencia, vemos el marcado que tenemos actual, ¿sí? Si por ejemplo vemos el árbol de cobertura, aquí es donde viene uno de los detalles. Se dan cuenta, por ejemplo, dice, ok, ese es tu estado inicial, el S0, ¿sí? De ahí si nosotros le damos T0 y T0, llegamos a algo donde ya no podríamos evolucionar. Si le damos T2, T2, igualmente llegamos a algo donde ya no podríamos evolucionar, pero si damos combinaciones de T0, T2, T1, etcétera, podríamos ir evolucionando hacia diferentes marcados. Ajá. Entonces aquí es donde ya empieza a tener relación de peso. ¿Por qué todavía no tenemos un bucle infinito? Vamos a ver, por ejemplo, aquí para darle sentido, vamos a ver qué más nos puede dar, el espacio de análisis, ¿sí? Es acotada, es segura, no hay bloqueos. Aquí te dice inclusive cuál es la ruta más corta hacia el bloqueo, en el sentido de que todas se disparen. Si por ejemplo le damos en modo de animación, y si disparamos T0 y T0, ya llegamos a un bloqueo, ¿no? Vamos a regresar. Si disparamos T2, lo que teníamos es que llegamos a un bloqueo, ¿sí? Regresamos. Si disparamos una vez T0, una vez T2, entonces podemos disparar una vez aquí T1. Si disparamos T1, ya lo tenemos, y podemos disparar T3, ¿sí? Y ahora podemos disparar T0, pero ya de ello no podemos disparar nada. ¿Se dan cuenta? Para que podamos llegar a este bucle de acá, pues necesitamos dos marcas en este lugar. Si nosotros, por ejemplo, aquí le cambiáramos el peso, simplemente es para jugar y ver, por ejemplo, qué cosas nos da la estructura. Si por ejemplo aquí le ponemos 2, ¿sí? Y nuevamente volvemos a analizar el árbol de cobertura para ver en qué cambió con lo que acabamos de hacer. La idea es que ahora sí tenemos un bucle que se puede generar aquí. Se dan cuenta de mi estado C6, puedo regresar al S4, puedo regresar al S0, bueno, de S6 con T1 regreso a S0, y entonces ya puedo tener un número infinito de repeticiones de un cierto bucle. Ajá. Si lo quisiéramos ver, por ejemplo acá, déjenme checarle. Y aquí ahora nos dice, bueno, sí puedes tener bloqueos, es con T0, T0. Si dan cuenta, no identifica a todos. Nosotros veamos rápidamente que con T0, T0, llegamos a un bloqueo. T2, T2,
tengamos un bloqueo. ¿Sí? O sea, y son prácticamente los más cortos. Pero vamos a ver, por ejemplo, en modo de animar. Si disparamos T0, disparamos T2, disparamos T1, disparamos T3. Como ahí ya le pusimos un peso de 2 a este de aquí, se dan cuenta si regresamos a nuestro vector inicial. Entonces ya tenemos otra vez la posibilidad de volver a repetir el ciclo. ¿De acuerdo? Sí. Pues bueno, solamente es para ejemplificar el uso ahorita de lo que ya veníamos viendo de la teoría en la parte del software. Matriz de incidencia, la parte de cómo saber si una transición se puede disparar o no, depende del número de marcas de los lugares que tengamos conectados a él. ¿Sí? El árbol de cobertura que empezamos a verlo el día de ayer. Bueno, la última sesión. Entonces vamos a continuar ahorita con la parte de la teoría. Aquí no vemos la parte de la matriz de inhibición, porque aunque les menciono, sí existen lo que son los arcos inhibidores. En realidad, ahorita vamos a ver que lo que puedes hacer con un arco inhibidor, lo puedes hacer con un arco normal. Sin embargo, a veces cuando tú quieres dar prioridad a algo, es más fácil pensarlo en negativo. Pero vamos a ver que se puede hacer exactamente lo mismo. Vamos a checar estos ejemplos. Bueno, todo esto fue la teoría que vimos para obtener la matriz de incidencia. Habíamos visto algunos ejemplos. ¿Sí? Precisamente veíamos situaciones de cómo a partir de la matriz de incidencia escribíamos o obteníamos la ecuación de la dinámica de nuestra red de Petri. ¿Sí? Veíamos casos de que, por ejemplo, cuando tenemos un arco que sale y regresa cuando se dispara la transición, pues en realidad lo que vamos a ver es que en esa posición de la matriz vamos a tener un 0 porque ni pierde ni gana, pero realmente en la estructura, en la arquitectura de la red de Petri sí hay una condición que nos está poniendo, sobre todo para el marcado de la transición. ¿Sí? Bueno, esa fue precisamente las clasificaciones que vimos, ¿no? Cuando va a ser un grafo marcado, y si digamos como tiene que ver con el conjunto de lugares o transiciones, dependiendo de qué veamos, y cuántos arcos tiene, o el número de marcas que pueda haber en un lugar, pues por eso es que más que matemáticamente, el algoritmo para clasificarlas es muy sencillo, depende de la estructura de la red, que es lo que hace el software. Ok, habíamos visto inclusive que existen las redes coloreadas, donde a las marcas le ponemos una interpretación de acuerdo a color. ¿Sí? Veíamos que cuando teníamos transiciones que estaban conectadas con un lugar a la entrada, pues es la idea que íbamos a ponerle una condición para que esa transición se pudiera disparar. Pero si teníamos transiciones como por ejemplo esta, que no está conectada a un lugar de entrada, pues la idea es que en el momento en el que ocurre el evento inmediatamente se dispara si tenemos marca aquí. Y habíamos empezado a ver la idea de cómo se vería un sistema de colas. Por ejemplo, si veíamos en el caso de autómatas, pues tenemos dos eventos. Llega un dato, sale un dato. Arrival, departure. ¿Sale? Pensamos que tendríamos una cola con un número, pensemos ahorita, infinito de lugares. ¿Sí? Entonces la idea es que ¿cuántos estados vamos a necesitar? Pues vamos a ir generando estados conforme vaya llegando uno. Nuestro estado inicial, vamos a decir que es el 1. Cuando llega un dato, pues se movería al estado 2, cuando llega otro dato se mueve hacia el estado 3 y así sucesivamente, ¿no? Del estado que estemos actualmente. Cuando sale un dato, pues la idea es que decrementamos el número del estado y entonces tendríamos el regreso. Si la condición es que la cola esté vacía y ese es nuestro objetivo, pues la idea es que nuestro estado 1 sería nuestro estado inicial y nuestro estado de salida del autómata. Pues se dan cuenta, el número de lugares que necesito es bastante grande. Ahora, aunque yo aquí estoy de alguna manera determinando cuántos lugares hay en la cola y que llegó un dato y el otro, no quiere decir que el dato yo lo esté recorriendo, es decir, el dato que llegó primero no quiere decir que lo esté mandando a la posición 2 o a la posición 3, simplemente me está diciendo cuántos datos tengo en ese momento en el sistema. Y eso sería una lógica aparte, ¿sí? Entonces, ¿cómo se vería, por ejemplo, un sistema así de cola tan sencillo en una red de Petri? Pues, si recuerdan, la idea es, aquí no tengo ninguna condición que me determine que llegue o no un dato, es decir, que yo lo pueda recibir. Entonces, pues tendría una transición con llegada de dato, ¿sí? Un lugar donde metemos los datos y una transición con salida de datos.
Si por ejemplo, imaginemos que en un autómata vamos a trabajar con un buffer para 8 bits, bueno, pues llegaría a 8 veces esto, necesitaría aquí 8 estados, llega un dato, llega otro dato, etc. Y ya que tengo lleno, pues entonces tiene que empezar a salir. Si aquí nosotros lo manejamos de esta misma manera, pues la idea es que podemos disparar el número de veces que queramos nuestro evento de llegada de dato, y lo que va a hacer es que nos va a ir metiendo marcas aquí. Para que nosotros podamos disparar la salida de datos, pues quiere decir que al menos necesitamos tener un dato en nuestra cola de espera. Cuando se vacía esto, pues ya no podemos disparar de ahí, solamente podemos disparar A. ¿Sale? Entonces viene la siguiente parte, ok, pero si, como en el ejemplo que les ponía, yo quiero manejar solamente un buffer, por ejemplo, de 8 datos, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Se dan cuenta que yo no tengo condiciones para que llegue un dato? Si por ejemplo mi buffer es de n número de datos, pues yo puedo poner un lugar aquí donde el marcado inicial va a tener el número de datos de la capacidad del buffer. Entonces, ¿cuántas veces voy a poder disparar este? Pues tantas como marcas tenga aquí. Si yo no tengo ninguna transición de regreso para decirme que se me ha liberado una de las posiciones de mi buffer, pues cuando ya termine el número de marcas de aquí, se me bloquea mi sistema. ¿Qué es lo que necesito hacer? Pues entonces que cuando yo saque un dato de aquí, informe que se me libera una plaza acá. Y ahí necesitaría otro arco de entrada de los datos que no se controlan, ¿no? Que llegan. No, la idea es que, por ejemplo, tú tienes un control en la idea de, ok, tengo 4 lugares disponibles, ¿sí? Pero en el momento en el que te llegue uno, entra a la cola. Si te llegaron más de 4, la idea es que ahí ya no puedes disparar este. Entonces ese dato ya no lo recibes en tu buffer, en tu almacén. Estamos considerando que este es un evento controlable. Lo puedes bloquear. Antes, cuando no teníamos esto, la idea es que no lo puedes bloquear y en el momento en el que llegue un dato, tú lo tienes que recibir. ¿Sí? Por eso precisamente ponemos este lugar para decir cuántas posiciones tenemos y regular de esa manera de que no se dispare infinitamente la llegada de un dato. ¿Sí? Simplemente son ejemplos y también comparaciones de cómo se ve con un sistema en autómatas, que por ejemplo aquí necesitaríamos tantos estados como posiciones tengamos en nuestro buffer, en nuestro almacén, mientras que en el caso de una red de Petri, en realidad lo que tú manejas es con el número de marcas que tienes en el lugar. ¿Sí? Ok. Si recuerdan, también habíamos visto una maquinita de una lógica muy fácil en autómatas, que era, ok, voy a tener mi alfabeto, alfa, beta, lambda, mu. Alfa es inicia un servicio, beta es completa el servicio, lambda es que falla nuestra máquina, mu es que se repara. Entonces, en autómatas, nuestros estados eran pues máquina disponible, máquina ocupada o máquina descompuesta, ¿no? Para saber cómo estaba. Y se puede entonces nuestro estado inicial, bueno, aquí nos ha marcado, sería máquina disponible, también estado de salida. Con alfa empieza a procesar, entonces pasa a estar ocupada. Con beta termina el proceso, pasa a estar otra vez desocupada. Con lambda pasa a estar descompuesta y con mu pasa a estar reparada. Entonces, por ejemplo, aquí precisamente para saber en qué estado estamos, pues necesitamos saber, si recuerdan, en un controlador nosotros lo que vimos era cuál era la cadena de eventos que se había dado en el sistema. Entonces, si por ejemplo era alfa y beta, pues sabemos que estábamos en nuestro estado I, pero no necesariamente estábamos monitoreando directamente nuestro estado. ¿Cómo se vería esta idea de nuestro sistemita? ¿Sí? En el ejemplo de una máquina. Ahorita vamos a checar. ¿Qué otros ejemplos de colas tenemos? Por ejemplo, esta cola que ya, la parte que platicábamos. Si yo tengo mi lugar que me modela la idea de la cola, cuántas posiciones o cuántos lugares están ocupados de la cola, vamos a tener también otro lugar de control en este ejemplo de la cola que nos va a decir que la cola está disponible o está abierta, ¿sí? Y otra que está ocupada, ¿sale? Entonces, la idea es este lugar de aquí, lo que nos va a decir es que somos como un almacén, cuántas piezas tenemos en el almacén esperando a ser atendidas. Con nuestro evento A es precisamente la llegada de una pieza, ¿sí? Con un elemento a nuestra cola. Se dan cuenta, aquí se puede disparar el número de veces que quieran, no tiene ningún lugar que nos condicione que esta transición se dispare, por lo tanto se puede disparar en cualquier momento. Es la idea de esas transiciones que se disparan de manera inmediata, ¿sí? Cuando se da el evento asociado.
Entonces aquí podemos meter un montón de marcas. Esta marca de aquí lo que nos indica es que la máquina que lo vaya a procesar o el proceso que le vayamos a hacer o lo que vayamos a hacerle a un elemento de nuestra cola pasa a estar ocupada, ¿sí? Y aquí el número de marcas pues nos va a decir, por ejemplo, cuántas piezas o cuántos elementos podemos darle servicio a la vez, o procesamiento. Como tenemos una sola marca, pues es solamente una a la vez. Entonces, de estar disponible en nuestro sistema, nuestro proceso, pasa a estar ocupado cuando ya tenemos marcas listas para procesar, y cuando completa nuestro servicio, pues vuelve a estar disponible para procesar otra pieza o que nos representen las marcas que tenemos aquí. Por eso les mencionaba que esa idea de utilizar colores pues también fue como para diferenciar posibles productos o diferentes servicios que quieres dar en un sistema. ¿Se dan cuenta de esta marca de aquí? Si nosotros no ponemos esta marca, quiere decir que nuestra máquina nunca está disponible para procesar algún elemento que nosotros tengamos en la cola. Ok, por ejemplo, si decimos, bueno, no quiero que se dispare de manera infinita nuestra llegada de datos, sino de alguna manera cuando yo arranque mi proceso de la cola quiero regularla, pues de alguna manera, por ejemplo, podemos poner este de aquí, que es otro lugar, y donde lo que nos dice es la cola está abierta. En el momento en el que nosotros colocamos una marca aquí, es como un cerrojo, quiere decir que iniciamos o abrimos la cola de servicio, y entonces se dan cuenta aquí la idea es que esto se va a autodisparar, es decir, se dispara la transición de llegada de datos y nos lo vuelve a llenar. Mientras no quitemos esta marca de aquí, la idea es que nuestra cola está en servicio y está disponible para recibir piezas. ¿De acuerdo? Por eso la idea de regresar. Nuevamente entran las marcas aquí en el lugar que nos llena el almacén o el buffer de datos, y este nuevamente nos indica que está disponible en nuestro proceso. Con el dato C tenemos el servicio completo, y si por ejemplo lo que queremos ver es cuántas tareas hemos terminado, cuántas piezas hemos procesado, pues la idea es que cuando termina de procesarse una pieza, las metemos también en un buffer F, donde tenemos la salida ahora sí de la pieza o del elemento. Entonces, cuántas veces se dispara en nuestro evento D, quiere decir cuántas piezas hemos procesado en el sistema, ¿sí? Y aquí pues cuántas piezas han llegado para ser procesadas y que están en la cola de espera. Entonces, este tipo de manejo, si lo queremos hacer o representar con un autómata, sí se vuelve mucho más complicada la definición de los estados. Inclusive si vemos aquí la idea de estas condiciones, directamente no las podemos poner en un autómata, ¿sí? A menos que hagamos una combinación como los tipos que veíamos antes de los eventos asociados, es decir, que tengamos elementos en la cola y que tengamos esto disponible, entonces asociarlo en la transición del autómata, y es como podríamos tener el equivalente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, podemos poner ahora el otro caso también. Bueno, si nosotros queremos modelar que la máquina se pueda descomponer, ¿sí? Entonces tenemos nuevamente nuestro sistema de cola de espera, entra una pieza a darle el servicio, pasa a estar ocupada. Aquí, ¿qué es lo que puede pasar? Con nuestro evento B, quiere decir que nuestra máquina se descompone sin haber terminado la pieza de procesamiento, pasa a un lugar donde nos indica que la máquina está descompuesta, ¿sí? De aquí pasa a estar reparada, entonces está lista para volver a procesar. ¿Sale? Si termina bien la pieza de ser procesada, pues pasa a nuestro almacén de piezas terminadas y tenemos nuestro dato de salida. Y aquí vienen muchas combinaciones que después uno tiene que analizar realmente el proceso. Imaginemos que, por ejemplo, esta es la idea de un torno, ¿sí? Que por alguna razón se rompió el cortador o falló algo, ¿sí? Muchas veces cuando trabajamos en el torno, la idea es que si la falla dañó la pieza, ya no podemos terminar de procesar. Entonces tiene que intervenir el operador, retirar la pieza que se está procesando e iniciar nuevo. ¿Se dan cuenta? Esta es la idea de aquí. En otros casos, la idea es que la pieza que se estaba procesando cuando falló puede seguirse procesando, ¿sí? Y entonces la idea es que no perdamos el dato que teníamos aquí, sino que vaya también a una especie de almacén alterno, para que cuando nuestra máquina vuelva a iniciar el proceso, esa va a ser la pieza que va a ser atendida. Entonces, dependiendo de la lógica que tengamos en nuestro sistema, es lo que nosotros vamos integrando como lugares. ¿Sí? ¿Tiene idea? Entonces aquí, si llega una pieza, tenemos una pieza para ser procesada, se podría disparar la transición, inicia servicio, quita pieza, marca aquí, vas a estar ocupado. De aquí o podría descomponerse, o bien podría terminar o completar el servicio. Si se descompone, se dan cuenta, nos quita la marca de aquí y pasa a estar descompuesta. ¿Sí? Cuando se repara la máquina pasa a estar disponible, pero lo que va a hacer es que esta transición lo que nos implica es que va a tomar
una pieza de nuestro almacén de llegada. Entonces la pieza que estuvo aquí cuando se descompuso es desechada. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, son ese tipo de lógicas que lo hay que tener. Entonces, si recuerdan la idea, bueno, y si yo quisiera recuperar la pieza que, por ejemplo, se dañó, pues la idea es que cuando esta se dispare, esta transición, no solamente me pone una marca en un lugar que me dice que la máquina está descompuesta, sino que me mandaría también una marca a un almacén que me diría que esa pieza está por terminarse de procesar. ¿Sí? Y ahora de este lugar podría poner otra transición que se dispare igual con el proceso I, pero cuando sea reparada y con la pieza que teníamos de abajo. Y por ejemplo ya darle prioridad a qué pieza va a terminar. Ahorita vamos a ver ejemplos de prioridad. Entonces, ¿se dan cuenta de la lógica o cómo poner las lógicas? Con redes de Petri es de alguna manera más intuitivo que con autómatas. Bueno, veíamos que otra de las ventajas de las redes de Petri era que el número de estados que necesitamos para modelar un sistema, que es equivalente a modelarlo con autómatas, va a ser mucho menor. ¿Sí? Los lugares, la lógica que tengamos. ¿Qué cosas podemos hacer con redes de Petri de manera muy intuitiva? Pues ejecución de procesos simultáneos. Y recuerden, la idea es que una transición que tiene varias ramas de salida son procesos que se van a iniciar de manera simultánea. ¿Sí? O sea, procesamientos en paralelo. ¿Sale? La otra cosa que teníamos pues son lo que le llamábamos la exclusión mutua, es decir, si nosotros tenemos un recurso, la idea es que, o es lo que le llamamos libre elección, se puede disparar una transición a otra y la idea es que este proceso o este equipo o este recurso va a ser asignado a uno u otro sistema. Entonces tenemos ahí una selección. ¿Sí? Tenemos también la idea de sincronización. La idea es que cuando ya tengamos varios arcos entrando en una transición, pues cuando tengamos lugares llenos o con marcas suficientes en cada uno de los arcos de entrada es cuando se va a poder dar. Entonces ideas de sincronización, elección, exclusión mutua, etcétera, son bastante fáciles de dar. Del ejemplo que bueno, hace rato platicábamos, pone qué pasa con los temporizadores o cómo podemos dar prioridades. Pensemos igual el caso de los dos carritos, pero ahora la idea es que los dos carritos están inicialmente en la posición C, CA, CB. Tenemos un botón MA y un botón MB, es decir, cada uno puede arrancar de manera independiente, ya no es el mismo botón. Pero ahora resulta que cada uno tiene una parte de vía, pero en el punto G comparten la vía. Del punto G al punto D tienen que utilizar la misma vía. ¿Sale? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues la idea es que cada carrito se puede mover hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Sí? En el punto G vamos a tener dos sensores, el EA y el EB, para decirnos qué carrito está justo por entrar en la vía que es compartida. Y finalmente un sensor en la parte D que nos va a decir que ya llegó al final del camino compartido y va a regresar. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, pues no queremos que los dos carritos se encuentren en la vía compartida, pues eso nos llevaría a un bloqueo. ¿Cómo modelaríamos esto? Bueno, y además vamos a hacer que cuando lleguen a D, ambos carritos tienen que esperar un cierto tiempo. Por ejemplo, el carrito A tiene que esperar 100 segundos, el carrito B tiene que esperar 50 segundos. Y además, si se encuentran justo por entrar a la vía compartida, ¿sí? El carrito B tiene prioridad sobre el carrito A. Es decir, si los dos están aquí, el que va a entrar primero va a ser B. ¿Cómo podemos modelar esto? Pues si recuerdan, la idea es, empezamos con un sistema. Por ejemplo, empezamos con el carrito A. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos una transición que está asociada con la idea de que el botón A se dispare, es decir, lo presionen, y además el carrito tiene que estar en su posición de inicio. Por eso que aquí es la idea de una compuerta lógica, un 1 y un 1. ¿Sí? Y entonces tenemos un lugar que nos habilita esta marca que nos dice que el carrito está listo para iniciar el proceso. Entonces se podría disparar aquí este botón y entonces el carrito se empieza a mover a la derecha. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a llegar a donde tenemos el sensor en la posición de entrada a la vía compartida, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que darle una lógica. En el momento en el que llega, lo que está moviendo a la derecha, pasa a esta posición, ¿sí? Y esto que tenemos aquí, bueno, si seguimos la lógica, pues la idea es que el carrito, si no nos preocupamos que tenemos otro en la vía compartida, pues entraría a la vía, tocaría el sensor al final de la vía, iniciamos un temporizador de 100 milisegundos, pasa a un lugar que no dice que está en espera, se termina el temporizador, entonces se empieza a mover hacia la izquierda, ¿sale? Va a pasar nuevamente por el sensor que está ahora en la entrada de la vía, ¿sí? Y cuando llegue a nuestro inicio de camino de nuestro carrito A, pues luego está listo para el ciclo.
¿Se dan cuenta? La lógica del segundo carrito es prácticamente la misma. Entonces, ¿cómo representamos la vía? Pues la vía simplemente la representamos como un lugar, ¿sí?, que va a tener la posibilidad de habilitarnos o que entre uno de los carritos o que entre el otro. Es decir, es una de libre elección. Cuando tenemos este tipo de arreglos se les llama que son situaciones de exclusión mutua. Un recurso compartido que tú le quieres asignar a un u otro sistema y mientras no se termine el proceso no puede ser asignado al otro. Pensamos en un sistema de una impresora. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cómo le damos prioridad al carrito B sobre el carrito A? Déjenme subir la posición, ¿no? La voy a hacer aquí. Entonces, si vemos, nuestros dos carritos ahorita están en posibilidades de iniciar. Entonces pensamos que se disparan los botones. Si es en rojo no se ve. Ok. Si no, imaginemos que disparamos los dos simultáneamente. Entonces tenemos marca aquí y aquí. Quiere decir que nuestros dos carritos se están moviendo hacia la derecha. Imaginemos que van a la misma velocidad, por cualquier razón. La idea es que los dos llegan simultáneamente. Entonces este se nos va y este se nos va. ¿Qué transiciones pueden ser disparadas ahora? Se dan cuenta, tenemos marca aquí, marca aquí, marca aquí, ¿sí? Si vemos la transición, la idea es que los dos carritos ya están en las posiciones E, que lo que tenemos es que están justo en la posibilidad de entrar a la vía compartida. Y dijimos que el carrito B tiene prioridad. Si se dan cuenta, la idea es que aquí tenemos la combinación lógica entre el sensor E del carrito A y el carrito B. Si tenemos una marca en este lugar, entonces aquí tenemos la combinación lógica 1-0. Entonces quiere decir que si el carrito B también está a la entrada de la vía, este tiene prioridad sobre este de acá. ¿Sí? Esta transición no se puede disparar, aunque tengamos marcas aquí. La otra manera de hacer esto es con un arco inhibidor. ¿Sí? Un arco inhibidor que venga conectado de aquí para acá. ¿Sí siguen la lógica? Entonces, digo, lo que podemos hacer con un arco inhibidor lo podemos hacer con un arco normal, simplemente conectar esta combinación. Entonces, ahorita no podemos disparar esta transición porque tenemos la negación de lo que tenemos en el lugar asociado con el sensor EB, o la función de EB. Entonces, ¿quién se puede disparar? Pues se puede disparar EB, y entonces, ¿qué es lo que nos haría? Nos quitaría marca aquí, nos quita marca aquí, y nos pone una marca aquí. ¿Sí? Aunque el carrito A está en posibilidad de entrar a la vía, ¿sí?, no va a poder entrar porque lo que te está diciendo este lugar es que la vía está ocupada. Entonces, esto de aquí ya no puede continuar el proceso hasta que no pongamos una marca aquí. Entonces, ¿qué puede dispararse ahora? Lo que nos dice es el carrito B está dentro de la vía compartida, se está moviendo hacia la derecha, y lo único que puede ocurrir es que llegue y toque el sensor en D, el final de la vía compartida. En ese momento, ¿qué pasa? Llega, lo toca, nos quita marca aquí, nos pone marca aquí, ¿sí?, que está detenido y está esperando a que termine su temporizador de 50 segundos. Termina el temporizador, entonces nos quita marca de aquí y el carrito se empieza a mover hacia la izquierda. Va a pasar en ese momento por el sensor que tenemos a la entrada de la vía compartida, ¿sí?, que es la siguiente transición que se puede disparar. Y fíjense, entonces cuando eso ocurre, lo que vamos a tener que nos va a regresar una marca aquí, ¿sí?, nos dice que el carrito nos pone otra marca. Vamos a borrar esta, borramos todo esto. Nos pone simultáneamente una marca aquí, y lo que ya nos dijo es que la vía ya está liberada, y al mismo tiempo nos pone una marca para indicarnos que el carrito se sigue moviendo hacia la izquierda. ¿Sale? ¿Qué puede pasar ahora? Pues como ya tenemos la marca que nos dice que nuestra vía compartida ya está liberada, pues ahora sí puede entrar el carrito en A, porque no tenemos marca aquí. Entonces, si en ese momento entra el carrito en A, entonces se está moviendo a la derecha, ya en la parte ocupada, y el carrito B, por ejemplo, ya puede llegar a su posición de inicio y ya está listo para volver a iniciar el ciclo. Mientras tanto, la vía sigue ocupada con el carrito A, llega, toca el sensor en D,
espera que termine su temporizador, se empieza a mover hacia la izquierda. Cuando pasa nuevamente por el sensor que tenemos a la entrada de la vía, lo que hace es decirnos que se libera la vía que estaba ocupada y el carrito se sigue moviendo hacia la derecha. ¿Se dan cuenta? La idea de un recurso compartido es, ok, tú modelas de manera modular cada uno de tus elementos que tienes y los recursos que sean compartidos y que los vas a trabajar en una exclusión mutua, ¿sí?, los vas a conectar entre los dos sistemas para forzar la lógica que tú desees. Esta es la misma idea que se hace en las técnicas de control. Los lugares que se van a incorporar con la técnica que les comentaba, la idea es que normalmente van a ser de exclusiones o de condiciones en un lugar para que pueda ser disparado o no el sistema. Y la idea es, ok, ¿y dónde conecto el lugar? Aquí pues de alguna manera se ve evidente dónde, pero hay sistemas donde no es evidente y matemáticamente podemos determinar dónde es mejor conectar el lugar. ¿Sale? Entonces, de la idea que platicábamos, por ejemplo, si en lugar de considerar aquí el EB, voy a subir y voy a rayar ahí. Ahorita en la parte del curso, pues, no vamos a manejar arcos inhibidores. Simplemente la idea de que estén conscientes de que existen ese tipo de arcos. Por favor, ¿y cuál es el que está negado? ¿EA o EB? EB. EB. Sí. EB, la idea de que el carrito B es el que tiene prioridad. Por eso es que. Déjame borrarle aquí. Que ya se me... Creo que si le da a borrar lienzo, borra todo de un jalón. Creo que sí. Nada más que aquí viene este. Ok. Vamos a ver. Por eso quería rayarle aquí. Es que creo que ya una vez se me había olvidado que estaba la pantalla. Ya la andaba rayando. Lo que platicábamos, si nuestros carritos entran, ¿sí?, vamos a ver por qué es que tiene prioridad el carrito B nuevamente. Se están moviendo a la derecha, ¿sí?, suponemos que llegan simultáneamente a la entrada de la vía compartida, ¿sí? Si te das cuenta, como en ese momento los dos carritos, en principio, déjenme regresar, aquí están aquí, estos dos sensores están activos, es decir, tendríamos un 1, ¿sí?, lógica positiva. Entonces, como tendríamos un 1, la idea es que el EA está en un 1, y como este es el negado, tendríamos el 1 negativo. Entonces la combinación es el 1, 0, y entonces esta no se dispara. Mientras que aquí pues simplemente está en la situación de que si tenemos el carrito en la posición B, es decir el 1, esta transición se puede disparar inmediatamente. Por eso es que tenemos la idea de la prioridad. ¿Cómo lo podríamos hacer con un arco inhibidor? Si platicábamos que, bueno, pues yo tengo mi lógica de un solo carrito, ¿no?, y no me voy a poner a modificar esta transición. Imaginemos que aquí solamente tenemos EA. Entonces, ¿cómo le daría yo prioridad a EB? Pues la idea es que si yo pongo un arco de aquí, inhibidor, en el momento en el que yo tengo esta marca, aquí, me impide que esta transición se pueda disparar. Así es como funcionan los arcos inhibidores. Pero por eso les mencionaba, lo que podemos hacer con un arco inhibidor, lo podemos hacer en la idea de con un arco normal, pero simplemente considerando una combinación. ¿En el software se puede negar así? En el software les mencionaba, de hecho les mostré que hay arcos inhibidores. No, perdón, con el signo de admiración. No. La idea es, si ustedes recuerdan, en el software tú le llamas esta T1, T2, T3. ¿Sí? Hasta que no le metes tú una etiqueta. Si recuerdan, cuando empezamos a ver redes de T3, aquí está. La red de Petri estándar, el concepto general de red de Petri, es que tienes esto, tienes lugares, tienes un conjunto de lugares, tienes un conjunto de transiciones, ¿sí?, tienes las funciones de incidencia previa al posterior, o bien como el conjunto de arcos con sus pesos. Hasta que tú, eso es por ejemplo lo que te hace el software de entrada, cuando ahorita definimos la arquitectura y analizamos matriz de incidencia, sifones, etc. Hasta que tú le pones
un alfabeto asociado es cuando se vuelve una red de Petri etiquetada. Aquí es cuando tú ya le vas a poner con qué asocias cada transición. Esa idea de que mi sensor EA, mi sensor EB, es lo que ya tú le estás asociando aquí en el alfabeto. ¿Sí? Y si recuerdan, en el alfabeto la idea es que es donde tú das las combinaciones lógicas, por ejemplo, entre dos sensores. Digamos, eso ya lo haces tú por fuera de la estructura de la red de Petri. Entonces en el software de momento se llama T1. Y se recuerdan, la idea es que se podían editar las propiedades de T1 para decir que estaba condicionada o asociada a algo más. Ahí es donde tú le pones ya el evento, el sensor. Inclusive si vemos en el carrito, vamos por acá, o en los ejemplos que veíamos, cuando ya etiquetamos en la idea de un uso, la red de Petri, aquí no está tan claro, pero acá. Por ejemplo, esta, si tú lo empiezas a hacer en el software, esta se llamaría T1. ¿Qué pasa cuando tú ya le pones este alfabeto? ¿Sí? Por ejemplo, este de acá, nuestro alfabeto. Cuando ya lo asocias, ok, esta transición está asociada con el evento llegada de dato. Esta transición con el evento dato entra a servicio. Esta con el evento completa servicio. Ahí es cuando ya asocias los eventos con las transiciones. ¿Sí? Y ahí es cuando ya hablas de un lenguaje. Sí, equivalente a los autómatas, un lenguaje marcado, el lenguaje generado, etc. Si no, lo que tienes simplemente es una evolución de una red de Petri con lugares y transiciones. ¿Sale? Inclusive si ahora vemos este otro, vamos por acá, en el caso del ejemplo de los carritos, ¿sí? Bueno, por ejemplo, esta de aquí, esta bueno es la idea que llegó al sensor A, etcétera. Esta está con el temporizador, aquí ya la asociamos con el evento, ¿sí?, que pasó por el sensor EA. Quiere decir, esta transición, la marca me la va a habilitar, pero hasta que no llegue esta marca, en este lugar lo que me dice, tu carrito se está moviendo a la derecha. Y eso lo que me habilita es que voy a estar monitoreando este sensor, y en el momento en el que este sensor lo active el carrito, paso a este lugar, donde detengo el carrito y veo si la vía está disponible o no. ¿Sí? Entonces, esta transición ya la asocié yo con el evento. Eso es lo que haces ya cuando pones una red de Petri etiquetada. El software te lo permite, simplemente tienes que definir la transición con el evento. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver, tengo otros ejemplos aquí, que inclusive hay transiciones. ¿Sí? Antes, ¿podría volver a explicar cómo funcionaría lo de el Arco inhibidor. Sí, por favor. ¿Sí? Aquí está. ¿Cómo funcionan los arcos inhibidores? La idea es que la transición solamente se va a poder disparar si la entrada correspondiente al arco inhibidor está vacía. Entonces, por ejemplo, tenemos este de aquí. Esta transición, ¿sí?, está conectada con dos lugares de entrada. Si este fuera un arco normal, no tuviéramos aquí la bolita sino la flechita, la idea es para que esa transición se pueda disparar, necesitamos marca aquí y marca aquí. En un arco inhibidor, la idea es que si yo tengo una marca aquí, esta no se puede disparar. Tiene que estar vacío el lugar. Por eso es que en el caso del carrito, si por ejemplo en lugar de dar la combinación de los dos sensores de manera lógica, a ver si déjame subir. Ahí quedó. Si yo usaba un arco normal, la idea es que yo podía utilizar aquí la combinación lógica de los dos sensores. Y con eso, mi lógica es, si tengo el 1-1, entonces eso se me va a disparar. ¿Sale? Si en lugar de combinar aquí los dos sensores, yo manejo solamente la información de que el carrito A está en su sensor de entrada de vía, ¿cómo le doy prioridad a que entre primero el carrito B? Pues la idea es, si los dos están a la entrada de la vía, es decir, yo tengo una marca aquí y yo tengo una marca aquí, esta marca aquí hace que esta transición no se pueda disparar porque es un arco inhibidor. Sí, de acuerdo. ¿Cuándo se va a poder disparar? Cuando no tenga marca aquí. Pero eso se va a disparar, ¿no? Y entonces Ajá, ya se exactamente. va inmediatamente la- Pensamos que aquí se dispara, ¿sale? Entonces, disparo EB. Mi carrito B entra a la vía común, ¿sale? ¿Qué pasa? Me quita una marca de aquí y me quita esta marca de aquí.
Ah, entonces se conserva también el de acá. Claro, esta parte Ah, sigue siendo ok. porque esto lo que te modela Sí, es exacto. que tu Esa vía era es mi duda. compartida y aquí lo que te dice es a quién se le asignó. Ah, ya, ok. ¿Sí? O sea, esta sigue estando. Sí, ya, Sí. esa era mi duda. Entonces ya, nuestro carrito B se sigue moviendo aquí y aunque nuestro carrito A está listo para entrar a la vía, esto le impide que entre. ¿Hasta cuándo? Hasta que nuestro carrito B complete todo su ciclo, el rayo, cuando nuestro carrito, de hecho justo en el momento, aquí estoy así, en el momento en el que el carrito B pasa por su sensor de entrada de la vía y nos dice, ok, se sigue moviendo hacia la izquierda, pero tu vía ya se liberó. Entonces, en ese momento, ¿qué pasa? Hay marca aquí y este está vacío. Entonces, nuestro carrito A puede pasar aquí, este se nos va. Sí, ¿Sí? sí, pensé que se quitaba esa fecha. Sí, no, desafortunadamente quedó a la mitad. No, sí, No, pero esa sigue siendo, eso es lo que nos modela nuestro recurso compartido. sí, claro. Profesor, no me quedó muy claro entonces si se puede o no asemejar la lógica que se ve ahí en el software. Sí, en el software tú asocias las condiciones que te disparen la transición. Ah, ok. Tienes dos maneras. O sea, una es, ¿cuándo se va a disparar una transición? Se dice una transición inmediata. Aquí, de hecho, creo que todo lo tengo. Por ejemplo, cuando tenemos una transición, aquí en el software lo que te dice, ok, este es el nombre de la transición, ¿sí? Es sencilla, bueno, el número de marcas que podrías tener, con el peso, si es temporizada o es inmediata. En el software se relacionan como inmediatas, ¿sale? Ahora, aquí tú le puedes dar si es prioridad o no, ¿sí? Bueno, esto es simplemente para la rotación y los atributos de la transición. El software simplemente es un software de análisis. No es un software que tú puedas conectar a un sistema y lo vayas corriendo en paralelo. Es decir, no es que tú hagas tu red de Petri, de alguna manera le pongo un PLC y estoy monitoreando qué está ocurriendo en los eventos. Entonces, como simplemente es análisis, lo que tú determines aquí, esto lo que te hace es un análisis matemático de las propiedades de la red, no de la lógica que tú le estés poniendo en la red. Entonces, tú a esta transición le llamas EA y luego negado con EB. Entonces, tú sabes que en ese momento, esa combinación, cuando tengas el 1 es cuando se va a disparar la transición. Ya, pero no lo simula, vaya. No, no lo simula. Aquí no puedes simular entradas y salidas. No es como, ok, yo tengo aquí mi red de Petri. Pensemos que tengo aquí mi red. Y por ejemplo, acá voy a tener el botoncito M para que yo lo presione y entonces se me vaya a disparar. Eso no, o sea, no es un software de ese tipo. ¿Sí? Sí, gracias. Por ahí. También MATLAB, de hecho, tiene un simulador para redes de Petri. Y ese sí tiene más opciones. Tiene un toolbox. Lo más cercano sería hacer el arco inhibidor, ¿no? Lo más cercano sería hacer el arco inhibidor. Ajá. Sí. Mira. Y trabajar con una matriz de inhibición. Sí. Por ejemplo, aquí pensamos dónde podría ser. Este de aquí es el arco inhibidor. Por ejemplo, ahí ahorita le puse un arco inhibidor entre el lugar P1 y la transición T1. Entonces, si nosotros analizamos el sistema, ahí está la clasificación, ¿sí? Vamos a ver nuestra matriz de incidencia. Entonces ahora tienes igualmente tu matriz de incidencia previa, tu matriz de incidencia posterior, pero ahora también tienes la matriz de inhibición. Sí. Y aquí, por ejemplo, te dice inclusive qué transiciones están ahorita habilitadas, ¿no? Se puede disparar T0, se puede disparar T2, T1 no se puede disparar, T3 no se puede disparar.
Si nosotros hacemos la evolución de la animación, vamos a ponerle el anime mod. Dice, ok, puedes disparar T0, puedes disparar T2. Si por ejemplo nosotros disparamos T2, bueno, ahorita lo disparé 2 veces, vamos a regresarnos disparando una vez. Dice, ok, puedes volver a disparar T0, puedes volver a disparar T2. Si por ejemplo nosotros disparamos T0, y bueno, y de hecho si se dan cuenta podemos disparar T1, porque tengo marca aquí, pero tengo vacío aquí. Si yo por ejemplo disparo T0, llega un bloqueo porque resulta que ya no puedo disparar T1. Es lo que me hace. Entonces digo, si yo aquí le puedo cambiar el nombre, ponerle A, negado de B, etcétera, ¿no? Entonces en la idea de qué transiciones voy a tener reflejadas, por ejemplo, en mi árbol de alcanzabilidad, aquí. Bueno, esto ahorita estoy en S0, sale. Salimos del modo de animación. Calcule. Según yo, porque tiene un lazo que va a generar más marcas al infinito casi. Sí, les mencionaba que ese es uno de los detalles cuando se calcula el árbol de cobertura, que precisamente tenemos un número infinito de marcas. Se pueden ver como practicamos aquí. Como yo puedo repetir muchas veces ese lazo, la idea es que me va a ir metiendo marcas y marcas y marcas en un lugar. Entonces el número de marcas que puedo tener ahí va a ser no acotado. Inclusive si vemos aquí la clasificación, me dice en space, aquí está. Si es acotada o no es acotada. La idea es que el número de marcas que yo pueda tener, ahorita vamos a ver el algoritmo, lo empieza a sustituir con una W. La idea de que te dice ahí puedes tener desde 0 hasta un número infinito de marcas, para no tener todo el árbol expandido completo. Entonces, el software lo que te hace, sobre todo cuando son animaciones, bueno, aquí yo estoy poniendo 8K es igual a infinito. La idea de que en un momento dado podríamos tener un número infinito de marcas. ¿Por qué se dio esa situación? Porque la idea es que si yo disparo muchas veces T2, mientras no le ponga una marca aquí, no me va a bloquear esto y puedo seguir generando marcas y marcas y marcas. ¿Sí? Pero vamos a hacer la animación para ver ese detalle, en qué cambió nuestro sistema. Originales. Bueno, ya tenemos aquí 3. Caray, ¿cómo? Exacto, ¿en qué momento? Cuando le puse el modo de animación. Más que nada, perdón, el modo de animación para calcular el árbol de cobertura. ¿Modifica el original? Sí, les digo que tiene sus bemoles. Se dan cuenta, dice default 6, vamos a regresar a 0. Aquí tiene 13. Vamos a regresar a 0. Bueno, a 2. Ahí está. Ya todos los demás tienen 0, 0, 0. Para que nos demos cuenta de lo que pasa, vamos a poner el modo de animación. Me dice, puedes disparar T0 y puedes disparar T2. ¿Sale? Fíjense, si yo disparo T2, una sola vez, me dice que ya puedo disparar T0, T2 y T1. Ya vimos que si yo disparo T0, ya se quedó bloqueado el sistema. Pero ¿qué pasa si nosotros disparamos T1? Me pongo una marca aquí. ¿Sale? Puedo disparar T0, T2, T3. Disparemos T3. Ahora tengo 3 marcas aquí. ¿Se dan cuenta? Cada vez que yo haga este ciclo, van a estar entrando 2 marcas más, 2 marcas más, 2 marcas más. Entonces, eso me va a empezar a dar un número infinito. ¿Sí? Por el peso que tenemos aquí. Y además la condición de que mientras esté vacío, vamos a poder seguir disparando. Inclusive, en el momento, si yo por ejemplo voy a disparar T2, fíjense cómo funciona T0. Si yo disparo T0 una vez,
Ya. Sí, porque yo puedo seguir disparando T2 cuántas veces, el número de veces que yo tenga marcas en P0. Pero ya de ahí ya no voy a poder pasar nunca porque ya tengo una marca aquí y no tengo otra manera de vaciar este lugar. Esto funciona como un cerrojo que hasta ahí llegaste y ya nada más vas a poder disparar T2 hasta vaciar este lugar de aquí. ¿Sí? Sí. Por eso es que ahorita se puso loca cuando le dije calcula el árbol de cobertura. Les digo que ese es uno de los detalles que tiene. Bueno, ahorita me dice ese seno, ¿no? Pero si regresamos a la condición inicial, ahí está. Esa es mi condición inicial. Ya vimos que podemos tener un número infinito de datos. Ah, ¿se pueden negativos? Matemáticamente, físicamente, ¿no? Ah. Debe marcas. Sí, esto es simplemente se encuentra en la parte matemática de las matrices de la álgebra lineal que está involucrada atrás. Ah, ok. Por eso te digo que esto no tiene un sentido físico y tampoco es de que tú puedas conectar. Estaría padre, bueno, creo que en MATLAB sí, ya cuando lo pones, lo asocias, ahí sí puedes tener como entradas de datos, señales, y lo vas haciendo como un emulador, sobre todo si ya lo pones en el ambiente real con la tarjeta. Pero aquí, dos mapas. Vamos a regresarlo a la condición. Ahí está. Así era como lo teníamos. Sí. Le pedimos que nos calcule el árbol de cobertura. Y por ejemplo, fíjense, se dan cuenta ahorita aquí lo que me dice, ¿sabes qué? Ya llevamos 238 estados con 537 arcos y la gráfica es muy grande para poderla mostrar aquí. 537 arcos sería como las veces que se activaron las transiciones. Exactamente. No cada una de ellas, sino, por ejemplo, si recuerdan pensamos en la primera, tendríamos aquí 2, 0, 0, 0, ¿no? ¿Cuántos lugares teníamos? 4. Ok. Sí. Entonces, si recuerdan, de este marcado podíamos disparar T0 y podíamos disparar T1. ¿Sale? Si por ejemplo disparábamos T1, ¿cuándo nos íbamos? 2, ¿cuál sería? P2. Sería 1, ¿no? Es 1, 1, 0, 0. Este es un estado, este es un arco. Entonces quiere decir que aquí ya tiene 538 vectores diferentes y tantas conexiones como estas. Si me ponen después de aquí podemos tener una bifurcación. Bueno, en este caso, por ejemplo, podríamos disparar, si teníamos ahí marca, podríamos disparar a T0 también. ¿Ah? T0 otra vez. Sí, podemos disparar T0 y este es T1. Entonces tendríamos aquí la posibilidad de disparar T0, la posibilidad de disparar T1. ¿Sí? El detalle aquí viene en lo siguiente, por ejemplo, vamos a hacer la que se podría ver bonito. Este es. Ah, no, pero aquí estamos en T0. T0 es la de abajo, T2. T1 es la de abajo. No, perdón. Ah, T2 es la de T2. Sí. Entonces no disparamos T0, sino disparamos T2. T2. Ahora fíjense, por ejemplo, si disparábamos T0, ¿sí es la de arriba? Sí. Sí. ¿A qué marcado nos vamos? Y es más, lo voy a poner para que combine con los colores. 0, 1. Tendríamos aquí el Cero. 0, 1. ¿Qué 1. lugar es el de arriba? 1. P1. 1 y 0. Entonces aquí en realidad tenemos el 1, 0, 1, ¿no? ¿Qué es P2? Sí. Y aquí es 0, 1, 0. Y lo pongo en rojo porque de hecho en el software, si lo mostrara, este ya no lo puedes disparar. Ahí ya no hay evolución. ¿Sí? Ya no podemos disparar nada. Pero si por ejemplo nosotros disparábamos T2, ¿sí? Decía, ok, T2 tienes el marcado 1, 0, 1. Tenemos una marquita, es más, vamos a ponerlo aquí. Es como lo corrió el árbol de alcanzabilidad, me dice que ya tengo un número infinito, etcétera, etcétera, ¿no? Hace lo que quiere. Sí, le digo que es un mes, pero bueno, lo podemos ver desde aquí. ¿Se dan cuenta? La idea es con T1.
0. Este no tiene, y este vamos a ponerle 2. Para que sea evidente cuál nos vamos, ¿sale? Entonces disparábamos una vez T2. ¿Ok? Vamos a modo de animación. Disparamos una vez T2. Entonces tenemos una marca en el lugar 0, 0 marcas en el lugar 1, una marca en el lugar 2 y 0 marcas en el lugar 3. Si disparábamos aquí, teníamos la posibilidad de disparar T0, T2, inclusive si se dan cuenta podemos disparar a T1, T1, T2, ahí ya se pueden disparar esas tres transiciones. Si es T0, T2 y T1 y este es T3. Si nosotros disparamos aquí, por ejemplo, T1, vamos a hacerlo. ¿Cuál es nuestro marcado que tenemos? 0. Cero. No, No, aquí 1. tenemos 1. 1. P0 tenemos 1. En 1, P1 0, 0. tenemos 0. En P2 tenemos 0. 1. Y en P3 tenemos un 1. ¿Sale? Si nosotros disparamos ahora T3, aquí se dan cuenta, podemos disparar otra vez T0, T1, etc. Pero en particular, ¿qué pasa si disparamos T3? Me regresa a tener 3 aquí. Ajá. Tengo 0 en P1, 0 en P2 y 0 en P3. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, si se dan cuenta, este vector es muy parecido a este. Todos los lugares de aquí tienen 0 y este lugar en particular tiene más marcas que este de aquí. Vamos a ver en la teoría de redes de Petri que cuando esto ocurre se dice que este vector o este marcado cubre a este de acá. Cuando lo cubre quiere decir que a partir de este vector podríamos volver a repetir el ciclo que nos llevó a él. Entonces en el algoritmo, cuando ya se da eso que vas comparando el número de marcas en cada lugar y encuentras un vector donde en un lugar en particular tiene mayor número de marcas que en otro y en todos los demás tiene al menos el mismo número de marcas, este lo que hace es que le llamo una W. ¿Sí? Y aquí también se sustituye como si fuera la W. Y la idea de que aquí te das cuenta cuál es el ciclo que podías repetir infinitamente, y la idea es que aquí te vaya dando cada vez un número más grande de marcas, y por eso es que puedes llegar a tener aquí un número infinito de marcas. En el algoritmo, la idea es que esto lo que haces cuando tú lo desarrollas, ¿vale? Y en el software, pues lo que te va haciendo es que te mete un montón de marcas, ¿sí? Y por eso te dice que son infinitas. Ese es, por ejemplo, uno de los detalles que tiene en el software. ¿De acuerdo? ¿Sería W más 1 o W? No, es que precisamente es la idea que W ya te representa que aquí puedes tener desde 0 hasta infinito. No, pero para no pensar que es la misma W. No, es que de hecho es el mismo vector, pero en la idea de que W te representa cualquier valor de 0 a infinito. No estás interesado en el árbol de cobertura. En ese momento ya no estás interesado en saber si aquí tienes 10, 20, 30 o 40 marcas. Lo que estás interesado es en saber que te formó un ciclo y que aquí tú puedes tener el número de marcas que tú quieras en un momento dado. Pensé que se le podría poner W más 1 para decir que siempre va a tener una más que la anterior. Pero es que ahí depende del peso que tengas, por ejemplo. Yo decía solamente para este caso. Para este caso podría ser, pero la idea es que lo que te representa aquí es que siempre vas a poder tener un número infinito de marcas. ¿Sí? Y para relacionarlo con este de acá. Y ahí se queda la rama. Y aquí la idea es que precisamente ya no sigues creciendo esta rama. Porque si no se dan cuenta de aquí, otra vez tendríamos, bueno, el T2, el T1, el T3, y llegas ahora a uno donde tienes 5. Luego T1, T2, T3, llega uno donde tienes 7, donde tienes 9, etcétera, etcétera. Números impares. Entonces ahí es donde precisamente tu árbol de cobertura explota. Y para evitar eso es lo que se creó el concepto de cobertura de marcado. Este cubre a este de aquí. Y entonces ya por lo tanto no sigues creciendo por este lado.
Le digo, sin embargo, el software realmente está basado en la parte de manejo de la matriz, matemáticamente nada más, ¿no? Entonces se crece. Ok, vamos a ver eso para que tenga sentido. Bueno, eso fue también para que vean cómo se manejaba el inhibidor en la idea del software. Y aquí vemos la dinámica de la red de Petri cuando se tiene una matriz de inhibición, porque esa sería parte de la matriz de incidencia, le tendrías que agregar a tu ecuación de la dinámica la matriz de inhibición. Se dan cuenta, con la matriz de inhibición también pierdes marcas cuando esta se puede disparar, esa transición. Ok, vamos a ver cuál. Bueno, estos son algunos ejemplos. Sobre todo para el modelado de los sistemas de eventos discretos. ¿Qué nos representan los lugares que tenemos a las entradas de las transiciones? Es decir, los que tenemos un arco de lugar hacia la transición, pues normalmente nos van a dar precondiciones que tienen que satisfacer. La transición, ¿qué va a representar? Pues un evento, ocurrió algo, y entonces se satisfacen las condiciones necesarias para su disparo. Y en los lugares de salida lo que vamos a tener son poscondiciones. Una asignación de un recurso, un inicio de un proceso, un inicio de un temporizador, etc. Si lo manejamos en un sistema de envío de información o de datos, pues tenemos que en un lugar de entrada lo que nos va a representar las marcas pues van a ser datos de entrada, las transiciones son pasos de computación, ¿sí?, de cálculo, y los lugares de salida pues son datos de salida. Si tenemos un sistema de procesamiento de señales, los lugares o las marcas a la entrada lo que nos van a dar son señales de entrada, la transición es el procesador, la señal del procesador, que está procesando las señales, y las salidas, pues tenemos la señal ya procesada de salida. Si tenemos un sistema de asignaciones de tareas o de procesos, la idea es que las marcas en los lugares de entrada lo que nos van a representar son recursos necesarios para iniciar alguna alguna tarea. La transición es propiamente la tarea o el trabajo que se inicia, y en los lugares de salida son la liberación de los recursos que son necesarios. Si tenemos una red de Petri que nos modela un sistema lógico, ¿sí?, un procesamiento de control lógico, las marcas en los lugares de entrada son las condiciones, las transiciones son las cláusulas de la evaluación lógica, y la salida pues son las conclusiones de las que se llega de la evaluación lógica. Si tenemos un sistema de almacenamiento, pues los lugares de entrada son la idea de los buffers, la transición es el procesador propiamente del sistema, y la salida pues normalmente siguen siendo buffers. ¿Cuáles son los arreglos más básicos que tenemos en la idea de redes de Petri? Si por ejemplo tenemos acciones que se van a ejecutar de manera secuencial, ¿sí?, pues entonces siempre vamos a tener un lugar de inicio, transiciones conectadas, vamos a decir así, en serie, y entonces hasta que se termine de procesar la parte 1, nuestra acción 1, se dispara la transición T1, se inicia el segundo procesamiento, se dispara la transición T2, se inicia el siguiente. Entonces, un arreglo de esta manera siempre va a ser acciones de tipo secuencial, ¿sí? Si tenemos un arreglo de este tipo, la idea es que tenemos acciones de tipo paralelo, ¿sí?, o simultáneas. Si se dispara esta transición, inician estos dos procesos y así simultáneamente. Por el otro lado, si lo que queremos es una sincronización, pues entonces lo que tenemos son dos transiciones conectadas dos lugares conectados a una misma transición. Si tenemos una situación de conflicto, algún recurso que tiene que ser asignado a un otro sistema o una elección, la idea es que es un mismo lugar conectado a dos posibles transiciones. Si se dispara T1, ya me imposibilita el disparo de la transición T2, ¿no? Entonces es una libre elección, tú eliges cuál. Esta es muy parecida, no se confundan con la idea de la sincronización. La idea es que tenemos la idea de convergencia o de mezcla en un lugar. Este lugar puede recibir marcas ya sea por la transición T1 o por la transición T2, ¿sí?, y eso ya no la habilita. Entonces, el otro día, bueno, algunas de estas conexiones las podemos interpretar como condiciones lógicas, ¿no? Si vemos una de estas como una AND, necesito en P1 y en P2 simultáneamente para que se pueda disparar esta. Y esta sería como una OR.
¿Cómo te llegan marcas aquí? Pues me puede llegar por T1 o me puede llegar por T2. ¿Sí? Pero les mencionaba, hay otras que no tenemos un equivalente en unas compuertas básicas. Un arreglo de exclusión mutua, como el que veíamos ahorita del ejemplo de la vía compartida, es esta. La idea es un mismo lugar que dispara dos posibles transiciones. Cuando una de ellas se dispara, inhabilita el disparo de la otra rama, o de la otra procesamiento, y cuando se libera el recurso a través de la transición de fin de la tarea, entonces regresa la marca para indicar que el recurso ha sido liberado y puede ser asignado al otro. Entonces, un arreglo de este tipo, exclusión mutua lo sé. Bueno, lo que vemos en la idea de prioridad, esa es prioridad precisamente con arco inhibidor. ¿Sí? Este es el que le llaman de confusión. Entonces, en la idea de que si yo tengo marcas en P1 o bien en P2, puede dispararse T1, T2 o T3. ¿Sí? Si por ejemplo disparamos T2, la idea es que nos quita las marcas, nos ponen marcas aquí, pero por ejemplo yo podría disparar solamente T1. Si disparo T1, sigue siendo la posibilidad de que se dispare T3, pero si yo disparo T2, ya no se puede disparar ni T1 ni T3. Entonces es un arreglo por ahí. ¿Qué ejemplos son clásicos? Este es muy parecido al de los filósofos. La idea es, aquí este es el de lectores y redactores. La idea es que tenemos bueno, ahí ya de hecho es muy común. Se dan cuenta, hoy ya tenemos todo lo que son la idea de software colaborativo, donde tú puedes estar trabajando, por ejemplo, en un documento, Word, una base de datos, y al mismo tiempo darle la opción a alguien más de que lo esté viendo, o que lo pueda editar de manera simultánea. ¿Sí? Entonces, dependiendo de esos atributos, de esas propiedades que tenga cada uno de los usuarios, puede ser que vea en línea cómo tú estás modificando el documento, pero solamente verlo. O puede ser que inclusive tenga permisos de edición simultánea. Entonces la idea es algo así. Tenemos un sistema donde se manejan datos comunes. Entonces tenemos lectores y tenemos redactores, ¿sí? Y la idea es, bueno, los lectores solamente pueden inspeccionar el documento, no tienen atributos para modificarlos. Y la idea es que, pues, por lo tanto, pueden acceder simultáneamente a los datos. Pero la idea es que los redactores son los que actualizan los datos, pero su trabajo es exclusivo, es decir, si ellos están utilizando uno de esos datos, no debe estar disponible para que alguien más lo modifique, ¿no? Cada usuario puede estar en uno de los siguientes estados: activo, en espera o reposo. Es decir, activo, que está trabajando en ese momento en algún dato; en espera, de que se le asigne un dato; o simplemente está en reposo, que no está requiriendo ningún dato. Entonces la idea es, bueno, con esta pequeña lógica del sistema, pues modelar dos lectores y dos redactores. Entonces la interpretación es que los lugares vamos a asociarlos con las actividades que pueden estar teniendo cada uno de los elementos. Entonces vamos a ver la idea de la modularidad. Pues primero que nada, por ejemplo, vamos a analizar esta de aquí. Esto está relacionado con el lector 1, ¿sí? O el agente 1, y este es con el agente 2. Vamos a tener la idea de que la letra representa el reposo, la actividad de reposo, en espera o activo. O está demandando un recurso, comienza la operación sobre el dato y termina la operación sobre el dato. ¿Sí? LI nos representa al iésimo lector y RJ nos representa al rotésimo redactor. Tenemos dos lectores y tenemos dos redactores. Entonces la idea es que los datos, en este momento vamos a modelar simplemente dos datos, son los recursos comunes que pueden estar trabajando de manera simultánea. Entonces tenemos el dato 1 y el dato 2. ¿Se dan cuenta de las ideas que veamos ahorita? Bueno, arreglos de este tipo, ¿qué quieren decir? Situaciones en secuencia. Entonces podemos ver que hay una secuencia para el lector 1, una secuencia para el 2, una secuencia para el redactor. Estos arreglos de aquí, vemos que tenemos arcos de entrada y de salida, ¿sí? Y que van hacia condiciones donde tenemos una situación de asignación. Entonces estos son lugares de exclusión mutua, son los que van a hacer, si ya se le asignó este recurso X1 a uno de ellos, impide que se le pueda asignar a los otros. Así es como se empieza a ver ese tipo de cosas. Entonces aquí tenemos una idea de una sincronización o de una condición tipo A, y por ejemplo aquí que lo que tenemos, pues una situación de que de una misma transición mandamos hacia dos lugares, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos los marcados que tenemos, la idea es que los dos lectores y los dos redactores inicialmente están en reposo. Y nuestros dos datos que están disponibles, pensamos en documentos, o ustedes gusten, también están disponibles. Entonces, ¿qué puede pasar? Pensemos, bueno, si por ejemplo uno de los lectores
va a solicitar el dato 1. Ya, además aquí podemos ver por algunas cosas. El dato 1, ¿para quién estaría disponible? Para el lector 1, para el redactor 1 y para el redactor 2. Y nuestro dato 2, ¿para quién estaría disponible? Para el lector 2, pero también está disponible para ambos redactores. ¿Sí? O sea, como que los redactores ellos sí tienen acceso a los dos datos, pero los lectores solamente tienen acceso a uno o a otro. ¿Sí? No tienen el acceso a los dos documentos que se puedan estar trabajando. ¿Siguen la idea? O sea, eso es lo que podemos ir interpretando de las condiciones que tenemos ahí. ¿Sí? Y aquí es donde viene, bueno, y si quisiéramos que también los dos lectores tuvieran acceso, pues simplemente es ponerle ahora otro arco de X2 hacia X1 y otro hacia acá, como para ver cuál así. Bueno, no directamente aquí, porque si no es que toma los dos, sino tendríamos otra barrita en paralelo para asignar a que estén activos. Bueno, ¿qué pasa si por ejemplo el lector 1, ¿sí?, demanda el recurso? Si por ejemplo el lector 1 demanda el recurso, nos quitaría marca de aquí, se le asigna el recurso porque está disponible, como son la idea de acciones inmediatas. Bueno, todavía no es, ¿no? Todavía no, ¿no? No, porque primero pasa a estar en espera. Pasa a estar en espera, todavía no. Entonces, ahora tenemos marca aquí, porque está esperando que se le asigne el recurso. Como el recurso nos indica que está disponible, entonces ahora sí, este recurso lo toma. Vamos a borrar este. Y pasa a estar aquí. Quiere decir que él ahorita está ocupando el dato 1 y se dan cuenta, entonces este ya no está disponible para ninguno de los otros elementos. En la redacción del problema se especificó que el documento no podía leerse por ambos. Por lo tanto pueden acceder simultáneamente a los datos. Sí, la idea, pero por ejemplo, la lógica ahorita es que este puede acceder al 1. ¿Sí? Y la idea, aquí por ejemplo todavía faltaría, que en principio simultáneamente a los datos, en idea de leer, por eso le decía, ¿cómo hacemos que fuera simultáneo? Que pudiera acceder a los dos datos. Esto es para empezar, se dan cuenta, si ya le empezamos a poner todo, ya se vuelve. Ahorita Se le quita el arco. ¿Eh? Se le quita el arco de X1 a CL1. Si quitamos este arco de X1 a CL1, ¿sí? Este de aquí dices, pues la idea es que este lector ya no podría estar teniendo acceso a X1. ¿Sí? O sea, déjame subir. Vamos a analizar ahorita la sugerencia sería, analicemos ahorita la lógica que está aquí y vamos a ver qué modificaciones le podríamos hacer para satisfacer ya todo lo que está en el enunciado. ¿Sí? ¿Cómo quedan estas? Vamos a ver. Vamos a rayarle. Okay. Vamos a analizar ahorita esta lógica y vamos a ver si satisface o no todo el enunciado y qué modificaciones tendríamos que hacer. Ahorita esta es una lógica que no satisface del todo nuestro enunciado, pero es de las más sencillas. Por ejemplo, lo que platicamos. Las acciones que puede tener cada uno de ellos es estar en reposo, demandar un recurso o estar en activo. ¿Sí? Este es demanda el recurso, comienza a usar el recurso y finaliza el proceso que tenga sobre el recurso. Si nos olvidamos de todo esto, inclusive de esta parte no existe, la idea es que esta es una lógica de uno de los elementos y se repite para los tres, sea redactor o sea lector. Vamos a considerar ahorita que tenemos dos datos que están disponibles. Eso los vamos a modelar con esto. Como son recursos compartidos que puede requerir cada uno de ellos, los vamos a poner en una exclusión. Entonces, si nosotros vemos los arcos que salgan en nuestro lugar de la exclusión, lo que nos va a decir es quiénes tienen acceso a ese recurso, quiénes pueden solicitarlo. Por ejemplo, este arco de aquí nos dice que lo puede solicitar el lector 1.
este arco de acá nos dice que lo puede solicitar el redactor 2 y este arco de aquí nos dice que lo puede solicitar el redactor 1. ¿Se dan cuenta? Este dato nunca está disponible para que lo pueda ver el lector 2. ¿Sí? ¿Siguen esa parte de la lógica? Y lo mismo ocurre con el dato 2. Si nosotros vemos sus arcos de salida, pues vemos que lo puede solicitar el lector 2, lo puede solicitar el redactor 1, lo puede solicitar el redactor 2, pero no lo puede solicitar el lector 1. ¿Sí? Y además que los redactores acaparan. Cuando un redactor está atendiendo los dos, ya. Eso es lo que dice, los redactores tienen una prioridad de exclusión. Si un redactor está modificando el dato, los lectores no lo pueden ver. Todavía la parte que faltaría del enunciado dice que está. Los lectores solo inspeccionan y por lo tanto pueden acceder simultáneamente a los datos. Los redactores actualizan los datos y su trabajo debe estar en exclusión mutua con el resto de los usuarios. Si un redactor toma un documento, la idea es que ya nadie más debe de tener acceso al documento. Pero si los lectores solicitan un dato, la idea es que simultáneamente, en principio, los otros sí podrían llegar a modificar, porque la idea es que no son excluyentes. Entonces, en cuenta, ahorita esta parte que veíamos es, si este solicita el dato, ¿sí?, demanda el documento al que tiene acceso o el dato, está en espera. Como está disponible, pasa a estar activo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando el lector se le asignó este documento, ya también impediste que lo pudieran manejar los redactores. Esa es la lógica que está ahorita ahí. Nuestro enunciado dice que la acción de los lectores no debe ser excluyente para esto, sino que simultáneamente la debería de poder ver. ¿Cómo modificar después esta lógica para seguirle permitiendo a los redactores que puedan tener acceso al documento? Digo, no pongo toda la solución porque para empezar ahorita tan solo se dan cuenta, esta ya empieza a ser muchos archivos. Ahorita vemos qué modificaciones tenemos que hacer, ¿sale? Entonces, por lo pronto ya tenemos una situación, por lo que vamos analizando del ejemplo. ¿Cómo podemos asignar un recurso hacia diferentes elementos? Lo que vemos aquí es que en el momento en el que se lo asignamos, ya estamos impidiendo que los otros lo lean. ¿Hasta cuándo van a poder leerlo los otros? Cuando este finalice, regresa a estar en reposo y nuestro dato llega a estar otra vez disponible. Le estamos dando prácticamente los mismos atributos que un redactor, ¿sí?, lo cual viola nuestro enunciado, pero vamos a ver ahorita qué le modificaremos. La lógica del redactor 2, la misma idea. ¿Qué puede hacer el redactor 2? Demandar el dato, ¿sí? Y se dan cuenta, el único dato al que tiene acceso, el único recurso compartido es el 2, ¿sale? Entonces, se le asigna el dato, este queda ocupado, ¿sí?, está activo. ¿Hasta cuándo va a haber una lógica aquí? Bueno, se dan cuenta, este puede solicitar su dato y este también puede tener su dato. Son datos diferentes, ahí no hay bronca. ¿Sí? Está activo, termina el proceso y vuelve a estar disponible. Vamos con la idea de un redactor. El redactor solicita un dato, ¿sí? ¿Qué pasa? Se dan cuenta aquí, el que tengamos este arco para acá y este arco para acá, ¿cuál es la lógica que está teniendo aquí el redactor? que solicita un dato pero no utiliza el otro también. Como si tuviera los dos. En el momento en el que el redactor quiere hacer algo, va a trabajar sobre los dos datos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, tengo marca aquí, ok, está habilitado. Este está aquí, este también está aquí y está aquí. ¿Qué transición puedo disparar? Esta de aquí. ¿Qué pasa si disparamos esta transición? ¿Se recuerdan? Me quita marca aquí, ¿sí?, me quita esta marca de aquí y me pone una marca aquí. Y ya nadie más puede acceder a ningún dato porque los dos datos se le asignaron simultáneamente. ¿Sí? Entonces, el que yo haya puesto o aparezcan estos dos arcos aquí, la idea es que en realidad cuando el redactor 1 quiere trabajar, se le van a asignar los dos datos. ¿Sí? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, un dato hubiera estado ya en el lector 1 y el otro hubiera estado disponible? El redactor 1 no podría trabajar.
La lógica que tiene ahorita de momento es que va a trabajar con los dos datos simultáneamente. Si no, no puede trabajar. ¿Sí? ¿Sí? Y se repite para el redactor 2. ¿Dónde están los detalles aquí, por ejemplo, en cómo estamos asignando los recursos? Los arcos de salida de estos lugares. Hace rato comentaba, bueno, cuando tú quieres hacer una idea de controlar a quién se lo asignas, no puedes modificar en sí, una vez que ya la tienes definida, la estructura del sistema. Es decir, si yo, una vez que se le asigna el recurso, ¿sí? me quita este, no es en la idea de que elimino esta transición, sino tengo que ver dónde más meto arcos o lugares para yo forzar la lógica que me interesa. ¿Sale? Por ejemplo, detalles que vimos. En ningún lado del programa dice que los redactores tengan que trabajar con los dos documentos al mismo tiempo. Entonces, ¿dónde estoy teniendo un problema? Aquí. ¿Cómo puedo separarlo o cómo puedo resolver ese problema? Crea dos lugares. Crea dos lugares. Crear dos lugares. ¿Sí? Entonces ahí, por ejemplo, puedo hacer lo siguiente. Depende de la lógica que quieran. Lo voy a hacer para el redactor 2 para que no quede tan encimado. ¿Sí? Por ejemplo, puedo diferenciar en la idea de que, ok, mi redactor 2 quiere trabajar. Obviamente, el que trabajes con los dos documentos es algo egoísta porque no puedes estar tecleando así salvajemente. Entonces, la idea es, pensemos, ok, la idea es, vayamos generando la luz. Mi redactor 2 quiere trabajar, ¿sale? Y puede trabajar tanto con el documento 1 como con el documento 2, pero no simultáneamente. Vamos a apostarle esa lógica. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues yo podría poner otra transición aquí. ¿Sí? Y por ejemplo, para no cambiarle tanto, esta le vamos a poner, comienza redactor 2 con X1. dato 2. Que ya lo tengo más cerca. Y este de acá vamos a ponerle, comienza redactor 2 con dato 1 para diferenciar. Entonces, ¿qué tendríamos? Bueno, ponemos aquí una conexión. En la idea de que él quiere trabajar, ¿sí? Y pensemos que el dato que en ese momento esté disponible se le va a asignar. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues agarro y borro aquí esta. Vamos a borrarle nada más aquí. Y de aquí la mando en esta parte. Ahí que me estaría haciendo ese nuevo arco y esa transición. Mi redactor 2 quiere trabajar. ¿Sí? Se le puede asignar el X1 o se le puede asignar el X2. O sea, en cuenta es una libre elección y es un O. ¿Qué pasa? Si por ejemplo se le asigna el X2, ¿qué pasaría con esta marca de aquí? Me la quita y vas a estar trabajando y me dice que mi dato 2 está ocupado. Pero mi dato 1 sigue estando disponible para alguien más que lo quiera. ¿Sí? Y ahí no lo quité. Y este ya no se va a poder disparar porque ahora ya mi lugar de activo ya está aquí y ya no me dice que esté esperando. ¿Sí? Vamos a seguir con la lógica. Bueno, ¿y qué pasaría si en realidad el que se le asigna es el dato 1? ¿Recuerdan? Aquí estábamos en la idea de que estaba esperando que se le asignara un dato. Si se le asigna el dato 1, entonces me quita marca aquí, me quita esta marca de aquí, y ¿dónde tendría que tener un arco de salida para que pudiera seguir teniendo una dinámica? En la idea de que está activo. ¿Sí? Entonces la idea es que aquí me dice que mi redactor 2 está activo y no me importa si es con el documento 1 o con el documento 2. ¿Sí? Porque la idea es que ya no puede ser simultáneo. Está con uno o con otro, nada me interesa saber que está activo. Ahora viene aquí la parte. ¿Qué pasa cuando ya termina de ocupar el dato? Pues ya no sabemos a cuál Se devolver. tienen que liberar. ¿Sí? Pero entonces, por ejemplo, este arco de aquí, mi problema porque me dice que vuelve a estar en reposo mi redactor. Pero ¿qué pasa con estos de aquí? Pues, ¿Se dan cuenta? Por un lado me está liberando mi X2, pero eso fue si me tomó X2. ¿Sí?
pero al mismo tiempo me está liberando X1. Me pondría otra marca aquí y ahora tendría dos marcas. Entonces, dan cuenta, esta parte también tiene que ser modificada. Es realmente conveniente que yo solamente ponga, ok, está activo. Activo Si con cuál. pensamos en la idea de procesamientos simultáneos en paralelo, pues me conviene realmente tener secuencias diferentes. ¿Qué pasa? Vamos a llamar este activo R2, pero con X2, voy a tener otro lugar que va a ser activo R2, X1, y finaliza por 2, X2, finaliza X1. ¿Sí? Entonces, esta de aquí que viene de X1, la cancelamos, de aquí. Y entonces sí, tuvimos que distinguir con qué documento estaba, porque en la idea de la exclusión mutua tenemos que decir apropiadamente cuál es el recurso que se liberó. Ahí están siguiendo la idea. Entonces ahí es donde empieza uno, pues es que a mí se me había ocurrido esta lógica, ok, pero a ver, vamos a ir analizando el espacio y vamos a ir modificando. Esta es la idea de un diseño del sistema. Cuando ya quieres ver control, digo, es que ya me dan la estructura de la red de TP y me permiten meter arcos y lugares en ciertos puntos. Entonces, con eso voy a modificar la lógica básica del sistema. Aquí estamos inclusive cambiando todo. Ahora, aquí ya lo que hicimos es, para empezar, que este redactor no tenga que tener los dos documentos simultáneamente. Si repetimos esto para este redactor, pues ya tenemos lo mismo. ¿Sí? Ahora, ¿y qué pasa con la idea de los lectores? No tendría que quitar marca. Que los dos tuvieran acceso a los dos documentos. No tendría que quitar marca de X1. De X1. Ajá. Por ejemplo, si la idea es, igual podríamos distinguir qué pasa si el lector 1 quiere leer un documento. Pues tendríamos que distinguir qué documento quiere leer. Sí. Si el 1 o el 2, ¿por qué? Porque la idea es que están en exclusiones diferentes, son recursos diferentes. De tal manera que si este redactor se le asigna el X1, o bien se le puede asignar el X2. Muy parecida a esta idea de ahorita. Solicita un documento, pero puede solicitar X1 o puede solicitar X2. Inclusive aquí podríamos hacerlo que se distinga más. Demanda documento X1 o demanda documento X2. ¿Sí? Para inclusive diferenciar más esa parte. Y también se podría agregar un arco de AL1 hasta los redactores, por si lo tiene activo el lector 1 y que se inhabilite cuando lo tenga activo un redactor. Exactamente, también por ejemplo hay esa parte en que si un lector lo está viendo el documento, se dan cuenta ahorita pensemos en esta lógica. Y que se rompa la secuencia del lector. Pensemos, viene el lector 1, solicita el documento, y en ese momento solamente tiene acceso al dato 1, se le asigna. Viene. Y por ejemplo aquí ya nos está violando parte de lo que queríamos, porque ya que se le dio el documento al lector 1, ya no lo puede solicitar ninguno de esos. Ni el otro lector, pero tampoco los redactores. Y la idea es que supuestamente los redactores tienen la posibilidad de estar trabajando en el documento al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Si nosotros regresamos de aquí, es decir, si pusiéramos una marca, un arco aquí, ¿qué pasaría? No, pero vamos a ver qué pasa. Viene y se le da el documento a este. Pero sigue disponible. Pero sigue disponible. Como sigue disponible, entonces si lo demanda cualquiera de los redactores, lo puede tomar. ¿Sí? Y hasta que terminen de usarlo, lo va a regresar por acá. ¿Sí? Si un redactor lo tomó, con la lógica que tiene ahorita, ya no lo puede tomar este de aquí. ¿Sí? Pero veamos la siguiente parte. Okay. Viene y no lo liberó. ¿Y qué pasa cuando finaliza? Le da otra marca. Soy que quitar Regresa aquí.
tenemos dos marcas. Una marca por esta que nos metió originalmente y esta marca que es cuando liberó. Entonces se quita el último arco, ¿no? Como dice Victoria. Quitamos el último arco. Vamos a ver. Nos olvidamos de este de aquí y dejamos este de aquí. ¿Sale? Vamos a ver ahora sí la lógica. Viene nuestro lector 1, demanda el dato. ¿Está disponible? Sí. Se le asigna el dato y está activo. Y por aquí nos regresa el dato para estar activo. Entonces, cualquiera de los redactores, pensemos que esta es la misma lógica de acá, puede tomar el documento. Y ahí se agregaría un arco, ¿no? Para que lo inutilice aun cuando lo tenga activo el lector. Podría poner Ajá. uno de utilización. ¿Hacia dónde? Lo pone de ahí de AL1 hasta AR2, no, perdón, CR2X1 o CR2X2. Bueno, estamos trabajando con el documento 1, entonces sería CR2X1. Es decir, que cuando el redactor 2 use el archivo 1 y si lo tiene usando el lector 1, entonces le quita la marca. No, pero si le puedan, creo que la lógica que veníamos manejando era que los redactores pueden trabajar en el documento aunque lo tenga un lector. ¿Ah, sí? Sí. Ok. Es que en las páginas web no se puede eso. Ajá. Depende de los atributos que le pongas. Me fui, Ok. perdón. Sí, es que por ejemplo, si viene esa situación de que, ok, si ya lo tiene el lector, tampoco lo va a poder trabajar el redactor, ¿sí? Entonces, pues, lo que teníamos antes estaba perfecto. Sí. ¿Sí? Si realmente es tu documento, o solamente uno lo puede estar manipulando a la vez, sea leer o sea Si por ejemplo la idea es, ok, mi lector 1 lo está leyendo, lo está ocupando, pero le vamos a dar atributos a los redactores para que en ese momento puedan entrar y editar algo, entonces la idea es que este tiene que estar disponible. Lo que sí teníamos era la exclusión, cuando hacíamos esto de aquí, es que si uno de los documentos ya se le asignó a un redactor, el otro ya no lo puede solicitar. Y eso es lo que conseguimos con estos arcos que pusimos aquí. ¿Se acuerdan? La idea es que este de aquí lo íbamos a abrir de la misma manera. Sí. ¿Sí siguen la idea de cómo vamos trabajando la lógica? Sí, lo Y aquí cuando este termina, no hay problema porque simplemente lo que nos dice es que regresa a estar responsable. Y aquí lo que nos dice es los lectores, al menos con esta lógica del lector 1, él puede solicitar el documento mientras esté disponible, que no haya otro redactor trabajando en él. ¿Sí? Y como cuando un lector toma un documento, no impide que alguno otro lo maneje, esta es la parte que dice que se puede trabajar simultáneamente, no hay bronca que aquí se nos libere. Simplemente este acto de aquí es para condicionar que este tenga que estar disponible. ¿Quiénes son los que nos imposibilitan que quede disponible? Realmente los redactores. ¿Sí siguieron la? Sí. Entonces sí, también hay transiciones que pareciera, mencionaba esta, que cuando se dispara me quitan marca y me ponen marca, son de las que no nos quedan reflejadas en una matriz de incidencia. Pero sí son cerrojos que nos están ayudando a tener el control de cuándo se dispara esto. ¿Sí? Entonces ya con eso, el documento puede estar, si se está leyendo simultáneamente por los dos lectores, si un redactor lo quiere manipular en ese momento, lo podría hacer, aunque los lectores no los excluyen. Pero si un redactor toma uno de los documentos, ya sé que cualquiera otro de los tres que están presentes no lo pueda manejar. ¿Sí se llama la idea? Entonces ya cumple con el concepto. Ok. Muy bien. Bueno. Esta ya también la subí. Lo que resta son otros ejemplitos. A ver, de Tetri. Bueno, este de aquí. Vamos a aprovechar que tocan. Sí, ya, sí. Mañana ya. Ya para mañana. No, al revés, ya para que. Para que no vengamos mañana. Van a tener todas las semanas antes la que sigue. Por ejemplo, es la idea de un sistema de envío de datos. Y en la idea que se tiene un buffer, justamente con 8 datos que pueden estarse almacenando para irlos enviando.
todo lo que platicamos. Pues. Si vemos esto, pues esto es secuencia, esta es una condicionante de sincronización o de acciones que tienen que estar mutuamente dadas, condiciones para que se pueda disparar. Este es arranque de procesos en paralelo, como acciones simultáneas que se van a llevar a cabo. Y este pues va a ser el que nos va a llevar el control de cuántos elementos tenemos en el almacén. Y este de aquí pues se ve que es un arreglo excluyente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, lo que vemos en el problema es o puede estar recibiendo datos o puede estar enviando datos, pero no lo puede estar haciendo simultáneamente. Si el canal de comunicación está recibiendo, entonces esto se asigna para acá. Hasta que ya acaba de meter el dato, entonces se vuelve a liberar el canal de comunicación para, por ejemplo, enviar un dato. Entonces una exclusión mutua, acciones en secuencia, acciones que se llevan a cabo en paralelo, que se dan en las funciones de inicio. Entonces, por ejemplo, ¿qué se puede disparar aquí? Pues que llegue un dato. Llega el dato, ¿qué pasa ahora? Pues que se puede pasar a procesar el dato, pasa a este lugar y este lugar es mételo al buffer. Se mete al buffer y ya tenemos un dato aquí. ¿Sí? ¿Qué puede pasar ahora? Bueno, pues que lo meta aquí, en el canal de procesamiento, y se dan cuenta la otra parte si ya tenemos un dato aquí. Si ahora la idea es que puede ser enviado, nos libera esta parte de aquí del canal, a menos que tengamos ya metido el dato en el buffer, vamos a poder volver a disparar esto. O está metiendo datos o está sacando datos para enviar, pero no se puede hacer de manera sencilla. Imaginemos, llega un dato aquí, lo mete, no voy a dejar libre esto. ¿Sí? Ahora aquí se podría disparar el envío del dato, ¿sí? Que tendríamos habilitada esta transición, ¿sí? Y además ya tendríamos un dato aquí. Hasta que no tengamos datos en esta parte listas para enviarse, no vamos a poder disparar esta transición de comunicación. La otra opción es, viene un dato, ya lo tenemos aquí, se mete en el almacén, y nos quitó una marca de aquí, tenemos una marca aquí, y esta ya otra vez está liberada. Vuelve a entrar otro dato, nos quita otra de aquí. ¿Cuántos datos vamos a poder ir metiendo? Tantas marcas como tengamos aquí. Hasta que este se vacíe, si llega otro dato ya no puede ser procesado. Y donde tenemos este mismo número de marcas va a ser el que tengamos aquí. Y ahora ya podemos entonces empezar solamente a sacar datos. Entonces aquí mismo ya empieza a dar uno la lógica de control. ¿Se acuerdan esto? Cuando lo veíamos en autómatas es, ok, pues yo tengo un almacén que me recibe una pieza y puede sacarse una pieza. Tengo ahora una máquina que la está procesando. ¿Cómo obtengo la lógica completa? Pues empieza a hacer el producto. Y ahí te va a dar un ciclo infinito. ¿Cómo forzas ahora que, por ejemplo, solamente tengas 8 ciclos de repetición? Pues tienes que proponer una especificación mediante un supervisor que te dé los 8 ciclos posibles y de ahí ya te impida que vuelva a entrar otro dato al sistema. Y aquí en la red de Petri, pues la idea es que tú lo controlas con el número de marcas en el lugar. Y esas van a ser las condiciones. Ya puesto en código, son código de escalera, son las AND, las OR, los IF, los THEN. Bueno, pues vamos a dejar aquí, nos vemos mañana para ver estos otros ejemplos y otra parte que veríamos ya mañana. Esta es la parte que platicamos hace ratito del árbol de cobertura. Cuando llegue, estos se llaman nodos, ¿sí? Entonces cuando llegas a un nodo que está relacionado con un vector de marcado, que ya repite, por ejemplo este de aquí, que tiene el mismo número de marcas en un lugar, o más que en los otros, y los otros son iguales, se dice que este nodo cubre al anterior. Entonces en lugar de seguir creciendo y creciendo y creciendo, ¿sí? Lo que se hace en el algoritmo es que identificas esos nodos y aquí es donde le pones la W. El primero, para diferenciarlo de lo que hace rato, hacemos
lo dejas como el inicial y en el primer nodo que ya lo tienes cubierto, pones la W. Y se dan cuenta, de aquí en adelante repite la siguiente parte W. Cuando ya tienes todas las ramas, nodos repetidos, por ejemplo, este de aquí, el 00W1, ¿sí? Ya lo tenemos por aquí, del 0011, este nodo es el que cubre a este de aquí. Y este nodo cubre a este de aquí. Entonces, si venimos en esta secuencia, este nodo de aquí me conectaría con este de aquí. Y este nodo de aquí me conectaría con este de aquí. Ya son equivalentes. Y la equivalencia se ve en la idea de que tienes marcas desde 0 hasta infinito, o la posibilidad de ponerlas en estos nodos, ¿sí? Y entonces ya no vas creciendo las ramas infinitamente. Les mencionaba, esto ayuda en la parte del software, del algoritmo, pero tiene varios detalles. Uno de los detalles es el siguiente, que por ejemplo, cuando tú ya detectas esta situación, si vemos esta red es muy sencilla y aquí siempre van a entrar datos. Cada vez que se hace un ciclo, pasa un dato, pasa un dato, pasa un dato. Con el algoritmo, cuando tú utilizas ese concepto, esa idea de la W, este nodo cuando determina tu árbol de cobertura es el 10W. Para este que tenemos aquí, la diferencia es que tenemos un arco con dos pesos, dos marcas que incluyen aquí, y tenemos el mismo árbol de cobertura. Pero los vectores que tú puedes generar aquí, en este estado, son todos los números enteros positivos. Pero los que tú puedes generar aquí son solamente los números pares positivos. Entonces, desde el punto de vista de árbol de cobertura, tú inicias con el mismo 1, 0, 0, aquí tienes el 0, 1, 0, pues 1, 0, 2, y puedes pasar el 1, 0, 4, 1, 0, 6. Entonces la diferencia es que no son los mismos marcados, pero el árbol de cobertura es el mismo. Ese es uno de los detalles del algoritmo. Entonces vamos a ir viendo todo ese tipo de ejemplos. Otra forma de tratar de controlar estos sistemas es, bueno, por ejemplo, si yo ya identifiqué, ¿para qué me sirve el árbol de cobertura? De todos los vectores que yo puedo generar, ¿sí? Quiero llegar a uno de ellos. Yo puedo venir al árbol de cobertura y verlo. O la idea es qué vectores puedo disparar para llegar a un vector deseado. Como lo tenemos en la idea de una matriz, pues la idea es, a partir de la matriz, determinar nuestro vector de disparos y nos diría las combinaciones de las transiciones que se tienen que disparar. ¿Cuál es el detalle? Matemáticamente sí te va a llevar de un vector que tú tengas inicial a un vector deseado, pero después hay que ver si puedes disparar en orden esa secuencia. ¿Sí? Eso lo vamos a ver también como control. Bueno, gracias, nos vemos mañana a las 10, no tan temprano, el viernes. ¿Una tarea queda para ver? ¿Ah? ¿Queda ¿La tarea? para ver la tarea? No, si gustan, entonces, ¿qué día les conviene? Propongan. ¿Y el lunes? ¿Para el lunes?